Hola amigos, La Cocina de Tori, su canal del sabor con una receta de un postre internacional. Se tratan de las muy famosas donas caseras cubiertas en azúcar y como se ve que deben de estar deliciosas. Y si quieren saber cómo es que la preparo, los invito a que se queden hasta el final. Y ahora, adelante video. Mi gente, hablemos donde pueden encontrar los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos estos y a medida que voy preparando la receta van saliendo las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser activar nuestra levadura. Y como siempre digo, lo más importante es la temperatura de los ingredientes. En este caso estamos usando leche, tiene que estar en una temperatura ligeramente tibia, ni fría ni caliente porque no se activa correctamente la levadura. Yo estoy usando levadura seca instantánea, que si usted quiere no tiene ni que hacer este paso, comienza ya rápidamente a mezclar los ingredientes, pero yo siempre lo hago para asegurarme que está en buenas condiciones. La voy a agregar. Voy a agregar del total del azúcar de la receta 1 cucharada y del total de la harina de todo uso de la receta 2 cucharadas. Vamos a mover para ayudar a que se disuelva. Ya la levadura está disuelta. Ahora la voy a dejar reposar alrededor de unos 10 a 15 minutos a temperatura ambiente y vamos a seguir con el siguiente paso. Y mientras la levadura se está activando, vamos a trabajar con los ingredientes secos. En este recipiente amplio vamos a comenzar tamizando la harina. Seguimos agregando la sal, el resto del azúcar y ahora vamos a integrar, vamos a revolver bien. Hacemos con una paleta un hueco en el centro donde vamos a agregar los ingredientes líquidos. Y aquí tenemos la levadura, miren ustedes cómo ha espumado, está súper activa. Vamos entonces a agregarla en el centro. Agregamos la mantequilla que tiene que estar también o derretida o a punto de pomada, que esté suave, que no esté fría. Vamos a agregar también como otro ingrediente líquido la vainilla, que es totalmente opcional, pero le va a dar un sabor muy rico. Vamos a agregar también los huevos. A mí me gusta batirlo antes para que se integre mejor. Y ahora sí, vamos entonces a comenzar a mezclarlo todo con la paleta. Aquí mismo, en este tazón de vidrio. Y en este punto, donde todos los ingredientes secos y líquidos ya se han integrado, vean que no quedan restos de harina, de nada seco, en la base de nuestro recipiente, les voy a pedir un momento para organizar toda mi mesa porque vamos a seguir amasando sobre ella. He puesto esta silicona, le vamos a espolvorear un poco de harina. Siempre yo les recomiendo que tengan harina extra cuando trabajamos con masa
Para cuando llegamos a este paso, y aquí vamos a colocar nuestra masa que vamos a comenzar, como les decía, a amasar ahora a mano. Y debemos obtener una masa suave pero manejable. Y si necesitamos ponerle un poco de harina mientras amasamos, perfecto, lo podemos hacer, no hay problema. Han pasado alrededor de 8 minutos y la masa prácticamente ya está lista. Vamos a hacer una bola, haciendo como un pellizco hacia arriba. La volteamos. Y ahora vamos a asegurarnos que se haya activado el gluten. Ponemos un dedo, presionamos un poco y si regresa, quiere decir que está bien. Déjenme ponerla a un lado porque ahora vamos a preparar el recipiente donde la vamos a colocar. Le voy a poner un poco de grasa, en este caso de aceite. Y con una brocha vamos a distribuirlo. Y vamos a colocar la masa. También le voy a agregar un poco de aceite por encima para que no se nos vaya a secar la masa. Y la vamos a tapar con un nylon y además un paño. Y la vamos a dejar reposando en temperatura ambiente alrededor de 1 hora para que duplique su volumen, que va a ser su primer levado. Yo la voy a poner en mi horno apagado, pero con la lucecita encendida. Ha pasado un poco más de 1 hora con nuestra masa levando. Vamos allá a destaparla porque ahora vamos a formar la forma de las donas. Miren ustedes cómo ha aumentado de tamaño, de volumen. Es muy importante que suceda esto. Ahora vamos a ponerle el puño porque vamos a desgasificar un poco. Me gusta ponerme un poco de harina para que no se me vaya a pegar. Miren cómo va bajando. Y ahora voy a poner un poco de harina en nuestra mesa de trabajo porque nuevamente vamos a colocarla ahora aquí. Y vamos, la voy a dividir en dos para que me sea más cómodo a la hora de trabajar. Déjenme preservar esta por una esquina y la voy a tapar para que no se nos vaya a secar con el mismo paño. Y con esta que tengo aquí la vamos a estirar con un rodillo. Yo a este rodillo le he puesto estas liguitas que miden como 1 centímetro y eso me va a permitir que la masa quede de esa altura de 1 centímetro. Y comenzamos a aplanar. Aquí tengo una bandeja con silicona, puede ser papel de hornear con un poco de grasa o con un poco de harina y vamos a cortar. Yo voy a utilizar un cortador de galletas, usted puede usar lo que tenga. Vamos a hacer una forma circular, ¿ven? Y en el centro vamos a hacer un huequito. Yo voy a utilizar una boquilla pastelera, usted puede usar incluso la tapa de un pomo de agua o cualquier otra cosa que le sirva para cortar pequeñito y reservamos. Ahora con cuidado vamos a tomarla porque está suavecita y la colocamos sobre la bandeja que le había mostrado y así vamos a ir haciendo con toda la masa. Terminamos de darle forma a nuestras donas
para el total de ingredientes que usamos en esta receta nos dio la cantidad de 17 donas y esta bolita que la voy a dejar para comprobar la temperatura del aceite cuando las vayamos a freír. Estas de aquí me quedaron un poquito más feas porque son la que me sobraba de la masa. Cuando terminé de hacer estas de acá, las volví a aplanar y volví a darle la forma y así quedaron. Ahora las vamos a tapar con un paño y las vamos a llevar al segundo levado, que va a ser alrededor de unos 30 a 40 minutos. Igual que la vez anterior con el primer levado, lo voy a llevar al horno apagado, pero con la lucecita encendida. Y regresamos. Ha transcurrido el tiempo del segundo levado, le voy a retirar el paño y miren cómo han crecido, como se ven que están hinchaditas. Ahora las voy a poner para este lado y les voy a pedir un momentico porque necesito poner aquí el sartén con el aceite para freír. Aquí tengo mi sartén con suficiente aceite y voy a encender el fuego a una temperatura medio a alta. Ella debe de llegar a unos 350 grados Fahrenheit, que serían unos 180 grados centígrados. Yo me voy a auxiliar de un termómetro para saber cuándo llega a los 350 grados Fahrenheit, pero si usted no tiene uno como eso, puede usar la técnica de las abuelas de poner una masita a freír y cuando vea que burbujea, ese es el momento justo para comenzar. Ya llegó la temperatura, 350. Vamos entonces a comenzar a freír. Vamos a ir poniendo pocas donas. No debemos de poner muchas porque si no, la temperatura del aceite bajaría. Yo voy a poner 3. Y vamos a freír de 1 a 2 minutos aproximadamente por cada lado. Ya pasó el tiempo, 1 o 2 minutos, recuerden, lo vamos a ir sacando y poniéndolo sobre papel toalla de cocina absorbente para eso mismo, para que absorba la grasa en exceso. Y ahora vamos a colocar la siguiente. Y estas que están aquí las vamos a pasar por azúcar. Tienen que estar calientes para que se le pegue el azúcar. Y ya estoy friendo las últimas 2 donas. Apagamos y a rebozar con el azúcar. La última. Y la bolita también. Ahora les quiero mostrar cómo van quedando todas estas bellezas. Lo único que me queda ahora es emplatar. Amigos, ya ha llegado el momento de hacer el trabajo difícil, pero no voy a empezar hasta que Albert no esté aquí junto a mí. Estaba deseoso de llegar para probar estas donas caseras hechas por Tori aquí en la cocina de Tori, el mejor canal de cocina de YouTube. Me imagino que están riquísimas. Pero tú sabes que las donas tienen antecedentes en Europa. En el siglo XVI, en Holanda, preparaban unos pasteles de aceite. Quiere decir, eran unas masas fritas en grasa animal. Se endulzaban con azúcar y se rellenaban a veces con frutos secos. Llegaron aquí a Estados Unidos en el siglo XIX
Pues los mismos holandeses, cuando llegaron de inmigrantes, trajeron esos pasteles. Un marinero estadounidense estaba cansado de preparar esas donas, le quedaban crudas por dentro. Entonces inventó algo muy ingenioso, abrirle un huequito en el centro con un pimentero, quiere decir con el borde de un pimentero. Parece que le funcionó. En la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados estadounidenses estaban en Europa combatiendo, el ejército de salvación le llevaba donas y café y se hicieron popular entre los soldados. Pero la historia dice que un inmigrante ruso inventó una máquina para producir en serie las donas. Y entonces esas donas se hicieron más populares porque se expandieron para todo Estados Unidos y a nivel mundial también. Una historia interesante. Muy interesante, ¿verdad? Yo le digo a ustedes que estas donas hechas aquí en la cocina de Tori son más sabrosas que las que venden por ahí en las tiendas o las que venden en los lugares de comida rápida. ¿Por qué? Porque cuando usted compra las donas por la calle, en las tiendas, va a ver que aparte de los ingredientes que dicen harina, tiene una serie de ingredientes que yo no sé qué cosas son y para qué sirven. Y me imagino que no sean saludables y que no sean para nada buenos. Este tipo de donas caseras como tal, usted va a ver que los ingredientes son muy pocos, pero quedan sumamente deliciosas. Bueno, espero que esté deliciosa. Y quiero aprovechar para decirles a mis amigos que si les ha gustado cómo hemos preparado estas donas, que nos apoyen por favor con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Suscribirse es importantísimo. Esa ayuda que ustedes nos dan suscribiéndose al canal es invaluable. Nos va a ayudar muchísimo para que el canal llegue a una cantidad que Tori va a decir ahora. No la voy a decir porque la voy a decir yo. Al millón de suscriptores. Al millón de amigos como ustedes que nos van a ayudar con esta suscripción invaluable, como le dije, muy buena para que el canal siga creciendo y llegar en algún momento al millón de amigos, al millón de suscriptores. Quiero también aprovechar para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. En esas redes, Instagram, Facebook, TikTok, ustedes pueden encontrar videos, por ejemplo, de un avance del próximo video que vamos a poner aquí en la cocina de Tori, o otros videos como ella aquí en la cocina preparando algo, o videos en alguna tienda tomando ideas de lo que puede hacer en el canal, de dulces cubanos, dulces internacionales, cosas así. Y ahora, si no es mucho pedir, me gustaría que hiciéramos el trabajo difícil. Parece que podemos hacer el trabajo difícil ya de probar estas deliciosas donas. Vamos a tomar una dona, vamos a ponerla aquí. Ella tiene aquí Nutella para probar también esta dona con un poquito de Nutella y variar un poco el sabor, ¿no? Vamos a abrir esta dona para que ustedes vean. Miren. Qué deliciosa se ve. Suave. Apetitosa. Mira cómo se ve la textura interior. Se ve que está esponjosita y suave, como tú dices. Vamos a probarla primero, así sola. Debe estar riquísima. Vamos a ver. Muy suave, muy deliciosa. ¿Sabes cómo más me gustaría a mí comérmela? O la experiencia que tengo de otras veces anteriores. Es con un vaso de leche, con café o chocolate, como para un desayuno. Este dulce en Holanda se preparaba en invierno. Me imagino que se acompañaba con leche, con algo, ¿no? Y bueno, tomárselo con un café con leche debe ser delicioso, o con un chocolate caliente en la etapa de invierno, ahora que está llegando. Así, porque ya estamos en otoño. Vamos a ponerle un poquito de Nutella. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho que las donas las cubren con una crema de chocolate o las rellenan o le ponen crema pastelera también. Nosotros lo hicimos de la forma más sencilla, envuelta en azúcar. También se le puede poner como un glaseado. Así solamente, riquísimo. Que esta receta es un clásico. En España se hace lo que son las rosquillas, que tienen muchísimas variaciones, muchísimos sabores, muchas recetas de rosquillas.
Ellas, yo les digo como primas hermanas, son muy parecidas. Nosotros vamos a seguir comiendo estas donas y vamos a despedirnos de ustedes. Sí, pero ahora, hasta el próximo video, que seguro que va a ser algo muy rico. Esperen el próximo video para que lo vean. Les va a encantar, seguro que sí. Chao. Hasta la próxima. Chao. Y nosotros aquí vamos a seguir comiendo donas. Deliciosa esta dona. Qué ricas que están.